El cielo sobre Silar 9 era un violento remolino de rojo y naranja, teñido por las explosiones de guerra. En el campo de batalla, los soldados alienígenas se movían con precisión. Sus armaduras brillaban bajo la luz ardiente. Entre ellos, la princesa Leia se erguía erguida, con la mirada aguda y concentrada. No solo era la hija del rey alienígena, sino también una de las guerreras más feroces que el reino había conocido. Hoy, sin embargo, se enfrentaba a un enemigo sin igual. Un señor de la guerra rebelde que había tomado cientos de planetas bajo su control y cuyo ejército se movía con una velocidad y precisión aterradoras. Leora alzó su espada de plasma, sintiendo su zumbido resonar en sus manos. A su alrededor, su guardia de élite formaba un círculo protector, moviéndose al unísono con una coordinación impecable. «Mantengan la línea», ordenó. Su voz se oyó por encima del estruendo de las explosiones de metal y energía. Los soldados obedecieron al instante, confiando plenamente en ella. Cada batalla que había librado la había llevado a este momento, y no defraudaría a su gente. El enemigo se acercaba como una tormenta. Vehículos blindados avanzaban sobre la tierra quemada, disparando rayos de energía que cortaban el aire. Leora se agachó tras una cresta, esquivando un disparo que la habría matado al instante. Podía ver a los comandantes del Señor de la Guerra gritando órdenes, dirigiendo a sus tropas como piezas de ajedrez en un tablero. Pero Leora no se dejó intimidar. Había sobrevivido a cosas peores. De repente, una enorme explosión estalló cerca de su posición. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, desequilibrándola. El polvo y los escombros llenaban el aire, dificultando la visión. Su guardia gritó advertencias, pero ya era demasiado tarde. La explosión la separó de su equipo. Rodó por el suelo, por poco, esquivando otra oleada de fuego energético. Cuando el polvo se disipó, comprendió con el corazón encogido que su guardia había desaparecido de la vista. Estaba sola. El corazón de Leora latía con fuerza. Sola en el campo de batalla. Tenía que sobrevivir. Escudriñó el horizonte, buscando un camino seguro. Pero el enemigo la rodeaba por todos lados. Se agachó tras una gran roca, respirando con dificultad, pensando con rapidez. No podía luchar contra todos. Necesitaba otra forma. Pasaron las horas mientras Leora se movía silenciosamente por el campo de batalla, evitando las patrullas enemigas. Tenía las piernas arañadas y magulladas, y su armadura abollada en varios puntos. El hambre y la sed la atormentaban, pero su determinación no flaqueó. Sabía que si lograba regresar a su reino, podría advertirles y detener al Señor de la Guerra antes de que causara más daño. Pero la naturaleza salvaje de Silar 9 era dura e implacable. Extrañas criaturas acechaban en las sombras, y el propio terreno parecía luchar contra ella justo cuando su esperanza comenzaba a flaquear. Un sonido extraño llegó a sus oídos, un zumbido sordo, acompañado de crujido de metal contra la roca. Leora se quedó paralizada. Asomó la cabeza por encima de la cresta y vio una nave humana, pequeña y dañada, luchando por aterrizar en la superficie rocosa. Los humanos eran raros en Silar 9. La mayoría de los alienígenas los consideraban primitivos y débiles. Sin embargo, allí, uno apareció en medio de una zona de guerra. La curiosidad se mezcló con la cautela. Permaneció oculta, observando cómo la nave derrapaba y finalmente se estrellaba cerca de un pequeño cañón. Volaron humo y chispas, y el humano salió tambaleándose. Era joven, vestía un traje de vuelo rayado y maltratado. Llevaba pequeñas herramientas y armas, y se movía con precisión. Leora pudo ver la inteligencia en sus ojos. No estaba allí para luchar a ciegas. Estaba calculando, observando, sobreviviendo. Lentamente, comenzó a comprobar los daños de la nave, y Leora se dio cuenta de que estaba solo. Leora se había enfrentado antes a enemigos que la subestimaron. Salió con cautela, revelándose ante el humano. «¿Quién eres?», preguntó con voz fuerte pero tranquila. El humano se quedó paralizado, sorprendido de ver a una alienígena alta aparecer de entre las sombras. Levantó las manos ligeramente, demostrando que no pretendía hacer daño. «Soy Elías», dijo lentamente. «No pretendía estrellarme aquí. Mi nave falló. ¿Estás bien?». Leora lo observó. Su voz era firme, su postura segura incluso después del choque. Había fuerza en él, una calma en el caos. Nunca había visto a un humano, pero presentía que podría ayudarla a sobrevivir. «Soy la princesa Leora», dijo, manteniendo su guardia preparada. «Me separaron de mi ejército. ¿Pueden ayudarme?». Elías asintió. «Puedo intentarlo», dijo.
Tenemos que movernos antes de que las fuerzas del Señor de la guerra nos encuentran. Juntos, comenzaron a recorrer el terreno rocoso. Elías llevaba provisiones y cartografió la zona a medida que avanzaban, usando su conocimiento de la tecnología humana para encontrar caminos seguros y evitar peligros. Leora estaba impresionada. A pesar de la reputación de debilidad de su especie, este humano era inteligente, valiente y práctico. Cada movimiento que hacía aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Viajaron durante horas escondiéndose de las patrullas enemigas, y Leora se dio cuenta de que nunca había visto tanta inventiva en nadie, ni alienígena ni de otro tipo. Elías podía encender una fogata con herramientas mínimas, identificar plantas comestibles e incluso encontrar agua donde parecía no existir. Le enseñó algunas de estas técnicas, y ella las aprendió rápidamente, reconociendo que a veces la supervivencia dependía de la rapidez mental más que solo de la fuerza. Al caer la noche, la temperatura bajó y extrañas criaturas comenzaron a moverse. Leora y Elías establecieron un pequeño campamento oculto. Leora usó su conocimiento del terreno alienígena para construir barreras protectoras, mientras que Elías usó su ingenio humano para hacer trampas y alarmas. Juntos, crearon un espacio seguro en un mundo peligroso. Sentados junto a la pequeña fogata, Leora miró a Elías. «Eres diferente de lo que esperaba», admitió en voz baja. Elías sonrió levemente. «Ser diferente puede ser bueno», dijo. «Significa que podemos sobrevivir incluso aquí». Por primera vez desde la batalla, Leora sintió esperanza. Sabía que su reino la creía muerta, pero con Elías a su lado, sobrevivir era posible. Juntos podrían enfrentar los peligros de Silar 9 y tal vez incluso encontrar el camino de regreso a su pueblo. Las estrellas brillaban con fuerza, indiferentes a las luchas de abajo. Sin embargo, en ese árido desierto, dos seres de mundos diferentes encontraron una conexión. Un vínculo formado no por la amistad, sino por la supervivencia, el respeto y la confianza mutua. Y mientras la guerra rugía más allá del cañón, por primera vez, la princesa Lea se permitió creer que podría vivir para luchar otro día, y que los humanos, a pesar de sus diferencias, podrían ser aliados de maneras que nunca había imaginado. Lo que no sabían es que este encuentro cambiaría el destino de los reinos, desafiaría viejos prejuicios y comenzaría una historia que resonaría a través de las estrellas. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Silar 9 con un tenue resplandor naranja, tiñendo de cálida luz las escarpadas montañas y las áridas llanuras. La princesa Leora y el capitán Elías habían logrado sobrevivir a la noche, pero ninguno de los dos había dormido mucho. Leora estaba preocupada por su reino, y Elías pensaba en reparar su nave dañada. Compartieron una comida tranquila con frutas y agua, disfrutando en silencio de la calma antes de lo que sabían que sería otro día peligroso. «Deberíamos irnos», dijo Leora, poniéndose de pie y sacudiéndose la suciedad de la armadura. «Si el Señor de la guerra nos encuentra aquí», asintió Elías, comprobando el pequeño dispositivo que llevaba en la muñeca. «He calculado el camino más seguro. Hay un cañón más adelante y podemos usarlo para acercarnos a los territorios exteriores. Será más lento, pero nos mantiene ocultos». Mientras avanzaban, Leora notó algo extraordinario en Elías. No solo sobrevivió, sino que se adaptó. Cada obstáculo era un rompecabezas para él. Un árbol caído se convirtió en un puente. Un acantilado escarpado se convirtió en un camino con cuerdas y herramientas. Leora se había entrenado durante décadas como guerrera, pero Elías afrontaba cada peligro con cautela e inteligencia. Empezó a comprender que la fuerza por sí sola no era suficiente. La inteligencia y la creatividad podían ser igual de poderosas. Pasaron las horas. Caminaron por terreno accidentado, evitando patrullas y extrañas criaturas carnívoras que merodeaban por el desierto. En un momento dado, una gran bestia saltó de las sombras, sus garras brillando bajo el sol. Leora levantó su espada, lista para atacar, pero Elías se adelantó. Usando un pequeño dispositivo improvisado, creó un destello de luz brillante que cegó a la criatura. Leora estaba asombrada. «¿Cómo se te ocurrió eso?», preguntó. Preguntó mientras la bestia huía. Elías se encogió de hombros. «Hay que pensar rápido cuando se es humano. No tenemos armaduras como las suyas. Usamos la mente para sobrevivir». Leora lo estudió con atención. Era humilde, pero seguro de sí mismo, valiente, pero no imprudente. Se dio cuenta de que los humanos tenían un tipo de valentía diferente a la suya, una valentía silenciosa e inteligente que los hacía fuertes de maneras inesperadas. Empezó a respetarlo. No solo como ayudante,
sino como compañero de igual a igual en la supervivencia. A medida que avanzaba el día, descubrieron un estrecho sendero junto al borde de un acantilado con vistas a un vasto bosque. Desde esa altura, Leora pudo ver humo elevándose a lo lejos, probablemente campamentos o patrullas enemigas. Sintió una punzada de miedo por su reino. «Debemos avanzar más rápido», dijo. «El señor de la guerra es más fuerte de lo que imaginábamos. Puede que ya esté atacando a mi gente». Elías asintió. «Encontraremos la manera, pero correr a ciegas es peligroso. Sobrevivimos siendo inteligentes, no solo rápidos». Leora se dio cuenta de que tenía razón. Juntos, comenzaron a combinar sus habilidades. Leora usó su conocimiento del terreno alienígena y del combate para explorar el terreno, mientras que Elías ideaba estrategias y trampas para evitar o retrasar al enemigo. Se convirtieron en un equipo, cada uno confiando en las fortalezas del otro. Al acercarse la noche, encontraron refugio en una pequeña cueva. Leora encendió una pequeña lámpara de energía, iluminando las paredes rocosas. Elías sacó un pequeño escáner portátil y comenzó a mapear la zona. «Esta cueva tiene 2 salidas ocultas», dijo, señalando el escáner. «Si nos atacan, podemos escapar sin ser vistos». Leora sintió, impresionada. «Eres inteligente. Nunca he visto un humano planificar con tanto cuidado en un campo de batalla. Te lo suplicaría. Te lo agradecería ahora mismo». Elías sonrió levemente. «Tenemos que sobrevivir pase lo que pase. Pensar en el futuro es la única manera». Esa noche, mientras descansaban, Elías compartió historias de su mundo. Le contó a Leora sobre la Tierra, un planeta lejano, donde los humanos vivieron y construyeron civilizaciones de la nada. Habló de sus luchas, sus inventos y su inquebrantable afán por explorar las estrellas. Leora escuchó, fascinada. Siempre había creído que los humanos eran débiles e impredecibles. Ahora veía que eran capaces de un coraje, una creatividad y una perseverancia increíbles. Leora compartió sus propias historias a cambio de su entrenamiento, su reino y las responsabilidades que tenía como princesa. Habló de las batallas que había librado, las decisiones que había tomado y el peso del liderazgo. Elías escuchó atentamente, haciendo preguntas y mostrando respeto por sus experiencias. Por primera vez, Leora comprendió que este humano podía ser más que un aliado. Podía comprenderla como pocos. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Cruzaron ríos peligrosos, escalaron montañas escarpadas y evitaron a los exploradores enemigos. Cada obstáculo puso a prueba su paciencia, inteligencia y valentía. Elías demostró un ingenio extraordinario, utilizando herramientas sencillas para resolver problemas complejos. Leora le enseñó técnicas de supervivencia alienígena, a interpretar el terreno, rastrear movimientos y anticipar el peligro. Juntos, se volvieron más fuertes que si estuvieran solos. Una tarde, mientras descansaban cerca de un pequeño arroyo, fueron emboscados por un grupo de mercenarios rebeldes leales al señor de la guerra. Leora desenvainó su espada de inmediato, preparándose para el combate. Pero Elías se adelantó. Colocó pequeñas trampas ocultas a lo largo del camino, sembrando la confusión entre los atacantes. Leora aprovechó la oportunidad para atacar estratégicamente, desarmando e incapacitando a varios mercenarios. Su trabajo en equipo fue impecable. Cada movimiento se complementaba con el otro. Cuando el último mercenario huyó, Leora se volvió hacia Elías con admiración en los ojos. «Me salvaste la vida otra vez», dijo en voz baja. Elías negó con la cabeza. «Nos salvamos unos a otros. Así es como sobrevivimos». Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas alienígenas, Leora pensó en su reino. Las fuerzas del señor de la guerra eran fuertes, pero con aliados como Elías. Comprendió que la victoria era posible, no solo mediante poder alienígena, sino mediante la inteligencia, el coraje y la cooperación. Empezó a comprender que los humanos podían ser aliados poderosos capaces de marcar la diferencia incluso en las situaciones más desesperadas. Su viaje continuó y, con cada paso, su vínculo se fortalecía. Era una alianza basada en el respeto, la confianza y la determinación compartida. Leora siempre había creído que necesitaba fuerza para sobrevivir, pero ahora sabía que el coraje, la inteligencia y la cooperación podían ser igual de poderosos. Elías le había demostrado que la supervivencia no se trataba solo de luchar. Se trataba de pensar, planificar y confiar en los demás. Al amanecer del 7º día de viaje, Leora y Elías llegaron a una meseta elevada que dominaba el territorio enemigo. El humo de los campamentos del señor de la guerra se elevaba en la distancia, y el campo de batalla parecía más cerca que nunca.
El corazón de Leora dolía por su gente, pero sentía una renovada esperanza. Con Elías a su lado, podría enfrentar cualquier peligro. Juntos, no solo sobrevivían, se preparaban para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. El sol ascendía, proyectando largas sombras sobre la accidentada tierra. Leora apretó su espada y Elías ajustó el equipo. Se miraron en silencio, de acuerdo sobre el camino a seguir. El viaje estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura. Su improbable alianza se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Y en el peligroso mundo de Siar 9, eso podría ser exactamente lo que necesitaban para sobrevivir. El sol de la mañana extendía una tenue luz sobre el agreste terreno de Silar 9. La princesa Leora y el capitán Elías llevaban varios días viajando, moviéndose con cuidado a través de bosques de extraños árboles retorcidos y llanuras rocosas salpicadas de minerales brillantes. Cada paso que daban era cauteloso. Cada sombra podía ocultar un peligro, y cada sonido podía significar una patrulla enemiga o un depredador. Sin embargo, los dos se habían fortalecido juntos, aprendiendo de las habilidades e instintos del otro. Mientras navegaban por un estrecho cañón, Elías notó unas tenues marcas en las rocas, símbolos antiguos que brillaban tenuemente a la luz de la mañana. «Esto no es natural», dijo, señalando. «Alguien o algo lo hizo. Posiblemente una civilización perdida hace mucho tiempo». Los ojos de Leora se abrieron de par en par. Había oído leyendas de civilizaciones que existieron antes que su pueblo, que poseían un conocimiento mucho más allá de la tecnología moderna. «Deberíamos investigar con cuidado», dijo. «Estas ruinas podrían albergar secretos o peligros». Siguieron los símbolos que los llevaron a las profundidades del cañón. Pronto encontraron una cámara oculta excavada en la roca, casi invisible desde el exterior. Su entrada estaba custodiada por enormes estatuas de criaturas desconocidas. Sus ojos brillaban con cristales. Leora sintió un escalofrío de asombro y respeto. «Este lugar es antiguo», susurró. «Muy antiguo, posiblemente miles de años». Dentro, la cámara estaba llena de máquinas y dispositivos extraños, muchos cubiertos de polvo y telarañas. Algunos zumbaban débilmente con energía, como si esperaran ser activados. Los ojos de Elías se iluminaron. «Esto es increíble», dijo. «Con el conocimiento adecuado, podríamos usar algo de esto para ayudarnos a sobrevivir y tal vez incluso a tu reino». Leora se acercó a un panel de control, pasando los dedos por los símbolos. No los entendía todos, pero podía sentir la energía que recorría la cámara. «Ten cuidado», advirtió. «Estos dispositivos podrían ser peligrosos si los activamos sin saber qué hacen». Elías sonrió, sacando un pequeño dispositivo portátil. «Escáner. Por eso los humanos son buenos en esto», dijo. «Podemos resolver las cosas paso a paso, probándolas cuidadosamente antes de usarlas». Juntos, comenzaron a estudiar las máquinas. Los conocimientos de lógica y resolución de problemas de Elías complementaron la intuición y la experiencia de Leora. Uno a uno, activaron algunos dispositivos de seguridad, un pequeño escudo de energía, una fuente de luz y una herramienta de mapeo que revelaba caminos a través del bosque fuera del cañón. «Esto nos ayudará a evitar las patrullas», dijo Elías, «y podría ayudar a tu ejército si logramos traerlo de vuelta a tu reino». Leora sintió, impresionada por el ingenio humano. Los humanos eran diferentes de los extraterrestres de maneras que nunca había imaginado. Podían resolver problemas usando la creatividad y la lógica, a veces de maneras que la fuerza bruta o la tecnología avanzada no podían. Mientras exploraban más, descubrieron una cámara oculta llena de pergaminos antiguos y cristales de datos. Leora tomó uno con cuidado. «Estos podrían contener conocimiento del pasado», dijo. «Tal vez incluso secretos que podrían ayudar a derrotar al Señor de la Guerra». Elías examinó un cristal, moviendo los dedos sobre su superficie. «Sí, nosotros. Podrían usarlos para descubrir sus debilidades, sus planes o incluso estrategias que se perdieron con el tiempo». Miró a Leora. «Quizás podamos cambiar la situación a tu favor. Si los estudiamos con atención». Su atención fue interrumpida por un sordo ruido exterior. Leora levantó su espada instintivamente. Elías escaneó rápidamente las lecturas de los cristales y las máquinas. «Patrullas», dijo. «Las fuerzas del Señor de la Guerra están cerca. Necesitamos ocultar estos dispositivos y actuar con rapidez». Usando el conocimiento de la cámara, activaron un dispositivo de camuflaje ocultaba la entrada de la cámara. Luego, avanzaron en silencio por una salida oculta que Elías había descubierto.
Leora se asombró de cómo los humanos podían combinar la observación minuciosa con herramientas ingeniosas. Ya se había enfrentado a enemigos, pero nunca había encontrado un compañero capaz de anticipar los peligros con tanta precisión y planificar con tanta eficacia. Mientras continuaban, llegaron a un río de aguas brillantes. El río era rápido y peligroso, con rocas afiladas bajo la superficie. Leora empezó a planear un cruce, pero Elías la detuvo. «Tengo una idea», dijo. Con cuerdas, herramientas y algunas piezas de tecnología que habían activado antes, construyó un puente improvisado que les permitió cruzar con seguridad. Leora quedó impresionada. «Tu creatividad es notable», dijo. «He enfrentado cientos de desafíos en mi vida, pero tus soluciones son inesperadas». Elías se encogió de hombros. «Los humanos sobrevivimos pensando. Tenemos que hacerlo. No somos los más fuertes, pero somos inteligentes, y la inteligencia puede salvar vidas». Tras cruzar el río, establecieron un pequeño campamento en un bosque oculto. Elías examinó los cristales y pergaminos con más atención, descifrando sus secretos lentamente. Leora vigilaba la zona, escudriñando el bosque con la mirada. «Estas ruinas albergan más que conocimiento», dijo. «Tienen poder. Si el Señor de la Guerra encuentra este lugar, podría usarlo contra mi reino». Elías asintió. «Entonces debemos estudiar con detenimiento y llevarnos lo que podamos. El conocimiento es el arma más poderosa que tenemos ahora mismo». Al caer la noche, Leora y Elías se sentaron junto a una pequeña fogata, reflexionando sobre su viaje. «Subestimé a los humanos», admitió Leora en voz baja. «Pensé que eran débiles, impredecibles o incluso insensatos. Pero ahora veo coraje, inteligencia e ingenio que nunca había visto en mi gente». Elías sonrió levemente. «Y he aprendido mucho de ti. Fuerza, estrategia, liderazgo. Los humanos son inteligentes, pero aún tenemos mucho que aprender de ti y de tu mundo». De repente, el agudo oído de Leora captó movimiento fuera del bosque. Las sombras se deslizaban entre los árboles. Exploradores enemigos, buscando señales de ellos. Agarró su espada. «Están cerca», susurró. Elías activó un pequeño señuelo holográfico desde uno de los dispositivos. Apareció una imagen falsa de dos viajeros, alejando a los exploradores de su campamento. Leora observó con asombro. Los humanos podían pensar rápido, incluso en los momentos más peligrosos. Su respeto por Elías se profundizaba con cada desafío que enfrentaban. Los exploradores desaparecieron en el bosque, confundidos y descarriados. Leora exhaló lentamente. «Tenemos suerte», dijo, «pero no podemos depender solo de la suerte. Debemos seguir aprendiendo, preparándonos y adelantándonos al Señor de la Guerra». Elías asintió, revisando sus herramientas y notas. «Y lo haremos. Estas ruinas son nuestra ventaja. Podemos usar el conocimiento, la estrategia y la tecnología para contraatacar sin precipitarnos al peligro». Esa noche, bajo las lunas gemelas de Siar 9, la princesa Lea y el capitán Elías hicieron una promesa silenciosa. Sobrevivirían, regresarían a su reino con conocimiento y fuerza, y demostrarían que, incluso en mundos diferentes, la cooperación, la confianza y la inteligencia pueden derrotar a cualquier enemigo. Lo que no sabían es que sus descubrimientos en las antiguas ruinas revelarían secretos que podrían cambiar el destino del reino y los planes del Señor de la Guerra de formas inesperadas. La naturaleza salvaje que los rodeaba era peligrosa, misteriosa y llena de vida. Pero la alianza entre humanos y alienígenas era más fuerte que cualquier miedo. Juntos, afrontarían todos los desafíos, descubrirían todos los secretos y se prepararían para las batallas que les aguardaban. El viaje de regreso a la capital alienígena fue largo y peligroso. La princesa Leora y el capitán Elías atravesaron bosques, ríos y montañas, evitando con cuidado las patrullas del Señor de la Guerra. El paisaje parecía aún más duro en el camino de regreso. Los pensamientos de Leora estaban cargados de preocupación. Su reino la creía muerta y el enemigo probablemente estaba ganando poder. Esperaba que el conocimiento y las estrategias que habían descubierto en las antiguas ruinas fueran suficientes para cambiar el rumbo. Elías caminaba a su lado, cargando con los dispositivos portátiles y los cristales de datos que habían recuperado. Sus ojos escudriñaban el terreno constantemente, siempre alerta ante peligro. «Estamos cerca», dijo con cautela. «La capital está justo más allá de esa cresta, pero no podemos apresurarnos. Las patrullas enemigas están, probablemente esté cerca, y debemos permanecer ocultos hasta llegar a la ciudad», asintió Leora.
Había aprendido de Elías que una planificación cuidadosa podía ser más poderosa que la velocidad o la fuerza por sí solas. Juntos se movían como sombras por el bosque, evitando senderos que pudieran revelarlos. De vez en cuando se detenían para colocar pequeñas trampas y alarmas, utilizando el conocimiento que habían adquirido de las antiguas ruinas. Al ponerse el sol, finalmente vieron las murallas de la capital alzándose en la distancia. El corazón de Leora latía con fuerza. Habían pasado semanas desde la última vez que vio su hogar. Había pensado que nunca regresaría. Sin embargo, allí estaba, con un compañero humano a su lado. Miró a Elías, quien sonrió levemente, percibiendo su mezcla de emoción y miedo. Antes de entrar en la ciudad, Leora se detuvo en un valle oculto para planificar su aproximación. «Tenemos que tener cuidado», dijo. «El palacio está fuertemente custodiado. Si aparezco de repente, algunos podrían no creer que sobreviví, y otros podrían ver a Elías como una amenaza. Necesitamos una estrategia», asintió Elías. «Podemos crear una distracción», sugirió. «Usa los dispositivos de camuflaje y señuelo para alejar a los guardias. Entonces podrás entrar sigilosamente, y yo me quedaré cerca, pero oculto». Pasaron la noche preparándose. Leora memorizó cuidadosamente los caminos mientras Elías ajustaba los dispositivos. Al amanecer, estaban listos, moviéndose con precisión silenciosa. Entraron en las afueras de la ciudad. Usando los dispositivos señuelo, engañaron a varias patrullas, creando falsas señales de movimiento lejos de su ubicación real. Leora sentía que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la calma, confiando en el entrenamiento y la astucia del humano. Finalmente, llegaron a las puertas del palacio. A Leora le dolía el corazón al recordar la última vez que había caminado por esos pasillos con su padre. Temía no volver a verlos. Dio un paso adelante y las puertas, reconociendo la firma real en su armadura, se abrieron lentamente. Los guardias la miraron conmocionados, susurrando entre ellos: «La princesa está viva». Dentro del palacio reinaba la tensión. La noticia de su supuesta muerte había dejado al reino de luto. El rey alienígena, orgulloso y fuerte, había pasado días en silencio, luchando contra el dolor y la ira por la traición del señor de la guerra. Cuando llegó la noticia de que alguien había entrado en el palacio, afirmando ser la princesa, la corte sospechó. Leora caminaba con serena autoridad, y la siguiéndola, con cuidado de mantenerse fuera de la vista de quienes pudieran desconfiar de él. «Padre», llamó Leora, su voz resonando por el gran salón. «Soy yo, tu hija, Princesa Lea». El rey alienígena se giró lentamente, abriendo mucho los ojos al verla. «Imposible», susurró, dando un paso al frente. «Creíamos que te habías perdido en la batalla. Estás viva». Leora hizo una leve reverencia. «Lo estoy, padre. Sobreviví y traje a alguien que me ayudó. Alguien que me salvó la vida y descubrió los planes del señor de la guerra». Desde detrás de ella, Elías avanzó con cautela. La corte se quedó sin aliento. Los humanos eran raros, y muchos nunca habían visto uno de cerca. Algunos susurraron advertencias, temiendo que el humano pudiera ser un espía o un enemigo. Leora levantó una mano para silenciarlos. «Es un aliado», dijo con firmeza. «No está aquí para hacernos daño. Me ayudó a sobrevivir y a descubrir el complot del señor de la guerra. Tiene pruebas que podrían proteger el reino». El rey alienígena entrecerró los ojos, pero confiaba en el juicio de su hija. Le indicó a Elías que avanzara. Elías presentó los cristales de datos y los pergaminos, explicando lo que habían descubierto en las antiguas ruinas. Mostró estrategias, puntos débiles en las fuerzas del señor de la guerra y conocimiento que podría prevenir futuros ataques. Algunos consejeros se mostraron escépticos. «¿Cómo puede un humano saber estas cosas?», cuestionó uno. «No es uno de nosotros». La voz de Leora resonó, fuerte y clara, «porque es inteligente, valiente e ingenioso. Elías tiene habilidades de las que carece nuestro pueblo. Me ayudó a sobrevivir cuando todo parecía perdido. Es nuestro aliado, no nuestro enemigo». La corte guardó silencio. El rey alienígena estudió a Elías con atención. El humano se mantuvo erguido, tranquilo y confiado, sin mostrar miedo a pesar de la tensión. Finalmente, el rey habló. «Si lo que dices es cierto, humano, te has ganado mi atención. Muéstrame esta evidencia». Elías mostró cuidadosamente los dispositivos y mapas, explicando las estrategias que habían descubierto. El rey y sus consejeros observaban, con expresiones que pasaban de la duda a la cautela. «Esperanza»,
El complot del Señor de la Guerra era más peligroso de lo que imaginaban, pero con la información que les proporcionó Elías, pudieron preparar y defender el reino con eficacia. Leora se acercó a su padre. No podemos luchar a ciegas, dijo. Debemos usar el conocimiento, la estrategia y la cooperación. No podemos ganar solo con la fuerza. Necesitamos aliados que piensen diferente, que vean lo que nosotros no podemos. Elías es uno de esos aliados. La expresión del rey alienígena se suavizó. Miró a su hija, viendo no solo a la princesa que temía haber perdido, sino también a la líder que había sobrevivido contra todo pronóstico. Te has hecho fuerte, hija mía, dijo, y has elegido sabiamente. Escucharemos a esta humana, y juntos nos prepararemos para proteger nuestro reino. La tensión en la corte comenzó a disminuir. Los guardias bajaron las armas. Los consejeros murmuraron aprobación. Y por primera vez en semanas, la esperanza regresó al palacio. Leora y Elías habían demostrado que la cooperación entre humanos y alienígenas no solo era posible, sino poderosa. Mientras el sol se ponía sobre el palacio, proyectando una luz dorada sobre las torres y murallas, Leora miró a Elías. «Esto es solo el principio», dijo. «El Señor de la Guerra sigue ahí fuera, pero ahora estamos listos. Juntos, podemos proteger a nuestro pueblo y derrotarlo». Elías asintió. «Ya nos hemos enfrentado a peligros antes, pero nada como esto. Aún así, tenemos conocimiento, coraje y confianza. Eso es suficiente». El rey alienígena puso una mano sobre el hombro de su hija. «Has devuelto la esperanza a este reino», dijo en voz baja, «y has demostrado que la fuerza no solo reside en el poder, sino también en la sabiduría, el coraje y la unidad». Leora sonrió. Sabía que el camino que les aguardaba sería difícil, pero con Elías a su lado y con el reino preparado, la victoria era posible. El Señor de la Guerra no los encontraría desprevenidos, y los lazos que habían forjado demostrarían que, incluso en mundos diferentes, la comprensión y la cooperación podían cambiar el destino de un reino. El cielo nocturno se extendía sobre la ciudad, lleno de estrellas, mientras la princesa y el humano se preparaban para las batallas que se avecinaban. El regreso había sido exitoso, pero la historia estaba lejos de terminar. Juntos, se enfrentarían al Señor de la Guerra, protegerían el reino y demostrarían que la unidad entre humanos y alienígenas podía lograr lo que parecía imposible. El amanecer sobre Silar 9 era tranquilo, casi pacífico, pero la princesa Lea y el capitán Elías sabían que era la calma antes de la tormenta. Las fuerzas del Señor de la Guerra se concentraban en el horizonte, preparándose para atacar la capital alienígena. El corazón de Leora estaba firme, su mente concentrada. Había sobrevivido a batallas, peligros y casi derrotas. Pero esta batalla sería la más importante de todas. Elías ajustó el equipo a su lado. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja. Leora asintió. «Tan lista como puedo estarlo. El reino cuenta con nosotros, y ustedes han demostrado que los humanos pueden ser más que aliados. Juntos somos más fuertes». Habían pasado días preparándose. Utilizando el conocimiento de las ruinas antiguas, habían mapeado los movimientos del enemigo, tendido trampas y organizado las defensas del reino. Humanos y alienígenas trabajaron codo con codo, aprendiendo de las tácticas de los demás. Los soldados eran cautelosos pero entusiastas, inspirados por el liderazgo de la princesa y la valentía del humano que había venido de otro mundo para ayudar. La primera oleada de las fuerzas del Señor de la Guerra llegó al amanecer. Enormes vehículos blindados recorrieron los planos. Rayos de energía cortaban el aire. Los soldados gritaban órdenes y el suelo temblaba bajo el peso del enemigo. Pero las fuerzas del reino estaban listas. Leora lideró a los soldados alienígenas con precisión, su espada destellando con energía mientras dirigía los ataques. Elías se movía entre ellos, desplegando dispositivos artificiales para confundir y despistar al enemigo. Señales falsas, trampas y tácticas astutas desbarataron el ejército del Señor de la Guerra, ralentizando su avance y dando ventaja a los defensores. En un momento dado, un grupo de soldados enemigos atravesó la línea de frente. Leora alzó su espada, preparada para luchar, pero Elías actuó con rapidez. Usando un pequeño dispositivo, creó una explosión de luz y sonido, desorientando a los atacantes. Leora atacó con decisión, abatiendo a los invasores con habilidad y velocidad. Juntos, se movían como una sola unidad. Su fuerza y experiencia se combinaron con su inteligencia y estrategia. La batalla se prolongó durante horas.
Humo y explosiones de energía llenaban el aire y el suelo temblaba bajo el choque de máquinas y soldados. Sin embargo, cada vez que las fuerzas del Señor de la Guerra avanzaban, Leora y Elías contraatacaban con estrategia y trabajo en equipo. El enemigo no podía predecir sus movimientos, no podía comprender cómo un alienígena y un humano podían luchar codo con tanta eficacia. Finalmente, el propio Señor de la Guerra apareció en el campo de batalla, a bordo de un enorme vehículo blindado. Gritó órdenes, confiada en que las defensas del reino caerían. Pero Leora y Elías estaban preparados. Utilizando el conocimiento de las ruinas antiguas, Elías identificó un punto débil en la armadura del Señor de la Guerra, y Leora dirigió las fuerzas para explotarlo. Con un ataque coordinado, Leora y Elías lideraron un ataque que impactó el vehículo del Señor de la Guerra desde múltiples ángulos. Explosiones de energía y trampas ingeniosas desactivaron los motores. Mientras la espada de Leora golpeaba los puntos débiles de la armadura, la máquina del Señor de la Guerra se estremeció y finalmente se derrumbó, arrojándolo al suelo. Los soldados a su alrededor flaquearon. Su moral se desmoronó al caer su líder. Las fuerzas enemigas restantes se dispersaron, retirándose confusas. El ejército del reino vitoreó, y Leora alzó su espada. Su voz resonó en el campo de batalla. Hemos sobrevivido. Hemos luchado juntos y hemos ganado. Elías sonrió, de pie junto a ella, mirando a los soldados victoriosos. Tu reino está a salvo, dijo, por ahora, y se mantendrá fuerte porque entiendes que la fuerza no es solo poder. Es unidad, inteligencia y coraje. El rey alienígena llegó al campo de batalla con los ojos abiertos de alivio y orgullo. Abrazó a su hija. Has regresado con más fuerza que nunca, dijo, y has traído esperanza y aliados más allá de nuestra imaginación. Has demostrado que humanos y alienígenas pueden trabajar juntos por un futuro mejor. Leora hizo una leve reverencia. No podría haberlo hecho sin Elías. Dijo, me salvó la vida, y juntos hemos aprendido que la unidad puede superar incluso los mayores desafíos. Los ciudadanos del reino comenzaron a reunirse, vitoreando a su princesa y al humano que se había convertido en su héroe. Soldados y consejeros reconocieron que los humanos, antes considerados forasteros, podían ser aliados de confianza. Elías había demostrado que la inteligencia, la creatividad y el coraje podían cambiar el curso de una batalla y el futuro de todo un reino. Esa tarde, al atardecer sobre la capital, Leora y Elías caminaron por las calles de la ciudad, recibidos por personas que habían temido la pérdida, pero ahora celebraban la esperanza. Los niños corrieron a ver al humano que había luchado junto a su princesa, y los ancianos susurraban historias de valentía y sabiduría que se contarían durante generaciones. En el palacio, el rey alienígena celebró un consejo. De ese día en adelante, declaró, los humanos serán reconocidos como amigos y aliados de nuestro reino. Su coraje e ingenio nos han salvado. Aprenderemos de ellos y juntos nos haremos más fuertes. Leora y Elías permanecieron juntos, escuchando. Fue un momento de triunfo, pero también de reflexión. Habían sobrevivido a adversidades inimaginables, se habían enfrentado a enemigos, tanto humanos como alienígenas, y habían descubierto que la cooperación podía lograr lo que la fuerza sola no podía. Elías se volvió hacia Leora. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Leora sonrió, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Ahora nos preparamos para el futuro. Construimos confianza, fortalecemos nuestro reino y garantizamos la seguridad de nuestro pueblo. Y recordamos que el coraje, la inteligencia y la unidad pueden lograr más que cualquier otra cosa. Por primera vez en semanas, Leora sintió una sensación de paz. El Señor de la Guerra había sido derrotado. El reino estaba a salvo y la humanidad se había ganado un lugar de honor entre las estrellas. Comprendió que el humano en quien había llegado a confiar era más que un aliado. Era un símbolo de lo que se podía lograr cuando seres de diferentes mundos trabajaban juntos. En los días siguientes, el reino se reconstruyó. Los soldados se entrenaron junto a asesores humanos, aprendiendo nuevas estrategias y tecnologías. La gente celebró no solo su victoria, sino también los nuevos lazos de amistad que se habían formado. Leora y Elías se convirtieron en leyendas, símbolos de valentía, cooperación y esperanza. Una noche, de pie en un balcón con vistas a la ciudad, Leora habló en voz baja. Nos enfrentamos a adversidades imposibles, pero sobrevivimos. Y juntos cambiamos el futuro. Elías la miró sonriendo. Sí, y esto es solo el comienzo. Habrá otros desafíos. Pero ahora sabemos que, pase lo que pase, podemos enfrentarlo juntos.
Las lunas gemelas de Silar 9 se alzaban en lo alto, proyectando una luz plateada sobre la ciudad. El aire estaba lleno de paz, esperanza y promesa. A través de las estrellas, la historia de una humana y una princesa alienígena que habían sobrevivido, luchado y triunfado juntas sería recordada por generaciones. Al final, no fue solo el poder lo que salvó al reino. Fue el coraje, la inteligencia, la unidad y la simple verdad de que incluso las alianzas más improbables podían alcanzar la grandeza. Leora y Elías habían demostrado que los humanos podían inspirar, proteger y liderar, ganándose su lugar en una galaxia que alguna vez dudó de ellos. Y mientras miraban hacia el futuro, la princesa y el humano sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa y que el vínculo que habían formado brillaría como un faro de esperanza para todos los mundos.